Está el señor ya Pedro Donoso en la Recuerda, y sala. antes de darle paso, me haces recordar a lo que decía Fernando Ya Santos le di Alvite. paso. Ya le diste paso, muy bien. Ahí estás. Hola Pedro, ¿qué tal? Lo que decía, Hola. antes de darle paso, lo que decía Fernando Santos Alvite, recuerdan, el ministro de Energía, que decía, Dios quiera, ya llueva, o sea que estamos literalmente a lo que Eso es a un lo que iba, ministro, ¿no? un Eso es a lo ministro, que iba, claro. ¿no? O sea, una máxima autoridad que es la encargada y la responsable de dirigir la planificación, de ubicar los recursos, ¿no? Sí, sí, ok, pero ojalá no pases, listo, pero aquí está la platita, aquí están los recursos. Con eso queremos arrancar, mi querido Pedro. ¿Por qué tenemos esta cultura de la cruzada de dedos? ¿Cómo están? Primero, muchas gracias por la invitación. Perdón por llegar un poco tarde, pero hemos No, estado tranquilo. corriendo de un lado a lado. Ustedes siempre me hacen preguntas difíciles porque no tengo la respuesta. Creo que hay que hacer mucha investigación social. Siempre esa es mi respuesta a preguntas difíciles. Pero, digamos, somos un cúmulo de cosas, ¿no? Yo ayer le escuché al ex vicepresidente Alberto Dajic, no sé si escucharon esa entrevista. Muy buena. Y digamos, es la primera vez que yo escucho finalmente que en este país, digamos, un líder de opinión habla de lo que en verdad importa, digamos, ¿no? Porque Sensatez, ¿no? más que sensatez, digamos, yo diría, y hoy le escuché también, por ejemplo, a Anderson Boscan decir que una vez conversó con Dajic, y Dajic le había dicho, el verdadero problema del Ecuador es que no sabemos cuál es su verdadero problema. Yo creo que ese es, digamos, un resumen de finalmente lo que nos sucede como sociedad, ¿no? Es decir, como Ecuador, y la otra vez que ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme, también dialogamos sobre eso. Creo que finalmente como somos un país de coyunturas, como somos un país de sucesos y no de procesos, como a veces repito robándome esa frase, siempre estamos finalmente en eso, ¿no? Entonces discutamos la dolarización, discutamos finalmente los chats, porque además somos un país de chats, de vez en cuando somos un país de chats, ¿no? Es decir, cada 3 meses somos un país de chats, cada 4 meses somos un país de dolarización. Es decir, no afrontamos, digamos, el verdadero problema del Ecuador, que yo creo que es un sinnúmero de problemas, pero uno de esos es que finalmente no sabemos en verdad cuál es nuestro problema, pero además como no sabemos cuál es nuestro problema, no sabemos el problema de qué tipo de Ecuador. Es decir, porque en el Ecuador hay 18 millones de Ecuadores, digamos, ¿no es cierto? Y eso se extrapola finalmente a lo que yo les repetía la otra vez, tener, digamos, unas élites, cuando yo digo élites no lo digo despectivamente, lo digo como representantes sociales, que además son parcelados. Somos un país de parcelas. Una vez escuché a alguien decirme, el problema del Ecuador es que seguimos siendo una hacienda que no se acaba de repartir. Y finalmente ese también, digamos, es una realidad. Es decir, somos un país de parcelas, entonces qué sé yo, la élite empresarial solo discute sus cosas y disputa sus cosas, la élite política lo propio, la academia finalmente lo propio, los sindicatos los propios, no tenemos, digamos, una interacción de conflictos y de problemas, nos da miedo conflictuar, somos una sociedad profundamente inmadura, entonces yo creo que sí, la prevención, digamos que es supremamente importante, está atravesada quizás también por un tema de coyuntura, diría yo, porque ese no creo que es nuestro problema tampoco, digamos, ¿no? Creo que nuestro problema también finalmente parte por que atravesamos de este policrisis, de estas varias crisis finalmente. Yo creo que la más importante de las crisis que estamos atravesando es una crisis de representatividad colectiva, diría yo. Es decir, aquí nada nos representa, nadie nos representa y los que se atreven a representarnos nos dicen, yo no represento a nadie. No sé si ustedes han visto eso, es como y es una cosa súper, súper extraña. Yo en la anterior semana tenía que hacer una presentación a un cliente sobre análisis político y me metí a ver las cifras del Latinobarómetro, ¿no? Y son cifras profundamente incoherentes como lo es el tejido social que está atravesando o que tiene nuestro país. Solo por darles unas cifras, ¿no es cierto? Digamos, en la encuesta preguntaban, ¿usted confía en los demás? 8% te decía confío en los demás, es decir, 1 de cada 10, ¿no? Un 13% decía el país progresa, esto quiere decir finalmente que un 70 y pico, 80 y pico cree que el país no progresa, y un 81% decía el poder favorece a grupos de poder, y un 80% decía la distribución de la riqueza es injusta o muy injusta. Pero cuando, digamos, le preguntaban, ¿usted está satisfecho con su vida? Un 74% de la gente decía estoy satisfecho con mi vida, y un 53%, Conformismo, ¿no? y un 53% decía, ¿no es cierto?, mi familia ha progresado. Esto, digamos, quizás como una hipótesis lo planteo, nos estaría revelando que no tenemos una representación colectiva. Es decir, si yo estoy bien y mi familia está bien, no me importa los demás finalmente, ¿no?
Y claro, no hay una representación colectiva, por lo tanto nadie me representa, por lo tanto, lo que discutíamos otra vez, los problemas no son problemas generales, son problemas individuales. ¿Sí? Que haya muertes violentas en el Ecuador no es mi problema porque no matan en mi barrio. Lo que pasó en Esmeraldas no es mi problema porque fue allá, claro. ¿No? Ahora quizás empiece a ser nuestro problema, hablo de nuestro problema clase media quiteña porque afectó el balneario de Casablanca o de Atacames, quizás ahí empieza a ser un problema, pero claro, es un problema finalmente de ocio, no es un problema de sobrevivencia, lo que sí finalmente es para Esmeraldas, digamos, ¿no? Entonces, claro, seguimos discutiendo los problemas coyunturales porque somos un país de coyuntura, somos un país de sucesos, discutimos el decreto ejecutivo del presidente Noboa de la dolarización, que si ustedes hacen un análisis político técnico, el decreto ejecutivo de la dolarización del presidente tiene la misma validez que la declaración del día del bizcocho de la Asamblea, ninguna validez, es decir, ninguna validez, porque esos no son los problemas del Ecuador. El problema del Ecuador, ¿cómo va a ser un tema financiero cambiario? ¿Cómo va a ser ese el problema del Ecuador? ¿No? Y era un poco la reflexión que hacía Dajik, ¿no? Que me parece que es importante traer la colación. Sí, Pedro, quisiera preguntarte también cómo has visto, digamos, en los últimos días, sobre todo, bueno, no quiero referirme solo a los últimos días, sino al último año, en realidad, en donde cada vez que tenemos una urgencia, cada vez que tenemos una situación que casi desborda al Estado como tal, lo hemos visto con el tema de la energía eléctrica, lo hemos visto con el tema de los incendios forestales en la ciudad de Quito, lo hemos visto con ahora mismo con el tema de Esmeraldas. Cada vez que ha ocurrido algo en este último año, se ha dicho que es sabotaje. Ahora, precisamente, el tema de Esmeralda se ha dicho que es sabotaje e incluso se le ha instado al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a decirle, dígales, así ha dicho la ministra Inés Manzano, ¿verdad? Le ha dicho al alcalde Pavel Muñoz, dígales que a los que quieren causar el mismo efecto en Papayacta, que no lo hagan, no lo vayan a hacer. ¿Cómo mirar eso? ¿Cómo mirar esta recurrente, digamos, si se quiere, iniciativa o decisión que ha tomado el gobierno nacional de cada vez que pasa una emergencia, culpar a alguien más y ahora tan cerca de las elecciones? ¿Cómo lo has visto tú, Pedro? Digamos, yo creo que está ligado a lo que ya habíamos hablado, que tiene que ver con que además somos un país, esta no es mi frase, es la frase de Yadira Huagallo, que es nuestra directora de comunicación en ICARE. Ella siempre repite esto, ella dice, el Ecuador, digamos, el problema del Ecuador es que el periodismo empieza a recoger los dichos y no los hechos. Es decir, finalmente, aquí aparece un presidente que dice que en el Ecuador hay 20,000 hectáreas de siembra de coca y los titulares no son hay o no hay, sino el presidente lo dijo y cuando el presidente lo dice, finalmente, ese es el titular. Es decir, somos un país de dichos y no de hechos, finalmente, ¿no? Eso está ligado con que en este país cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Es decir, hay una profunda impunidad, ya, no digamos judicial, digamos, impunidad social, ¿no? No hay que irse muy lejos. Aquí finalmente el secretario de comunicación del presidente Noboa en los apagones dijo en prime time, yo les dije en la otra entrevista que tuve con ustedes, dijo que alguien había abierto las puertas de Mazar, digamos, ¿no? Y nadie le cuestionó, finalmente de repente un técnico experto en eso lo dijo, Primicias lo cubrió, ¿verdad? En donde Mazar no tiene una compuerta. ¿Pasó algo? No pasó nada. Ese señor es director adjunto del Banco Interamericano de Desarrollo ahora, ¿no? Es decir, y cualquiera puede decir cualquier cosa, digamos, no es solo el señor, es finalmente la impunidad social que todos vivimos, ¿verdad? Porque finalmente tú puedes decir cualquier cosa, nadie te pregunta cómo, cuándo, dónde, por qué, qué sucedió, cuáles son las evidencias, no pasa nada y este es un espiral inacabado, ¿no es cierto?, de titulares que no llegan a ningún lado. Quizás también ese es uno de los problemas del Ecuador, que no llegan a ningún lado todo lo que nosotros estamos viviendo, no pasa nada, ¿no? Es decir, hay una frase maravillosa de un argentino con respecto a la realidad argentina que decía, la Argentina es un país en donde tú te vas 20 meses y todo ha cambiado. Te vas 20 años y no ha cambiado nada. Creo que finalmente el Ecuador es de eso, digamos, ¿no? Un país gatopardista por excelencia, donde todo cambia para que no cambie nada. Te fuiste, digamos, 20 meses, otro gobierno, otros actores, pero finalmente es la misma realidad, digamos, ¿no es cierto? Los mismos problemas, los mismos conflictos, la misma dinámica social. Entonces sí, digamos, ha sido como un comportamiento muy evidente del gobierno con esta incapacidad de hacerse cargo, ¿verdad?
con finalmente esta capacidad de construir narrativas, y yo sí creo que aupada finalmente con la capacidad de posicionar titulares y no hechos, digamos, ¿no? Ahí es cuando iniciativas, perdón, como por ejemplo Lupa Media, y que lo voy a traer acá, como el fact-chequeo, son fundamentales, digamos, ¿no es cierto? Es decir, como este ejercicio de evidenciar que tú puedes decir lo que te dé la gana, pero después tienes que hacerte cargo de todas las cosas que has dicho finalmente, ¿no? Es decir, y señalar, digamos, que lo que dices no es real o no está basado en evidencia, ¿no? Sí, sí. Lo que voy a decir, de alguna forma, no intenta señalar que 100 años anteriores se lo hizo, ahora está justificado, o si en otro país se hace, aquí también no somos mejores que ellos. Pero la política, digamos, en las últimas décadas ha ido en un declive de responsabilidades, de propuestas, de querer proyectar un país hacia el futuro, de decirle a la población, señores, miren, me quiero quedar 8 años, este y el próximo gobierno, pero mi plan es este, ¿no? O sea, yo les prometo que de acá a 5 años vamos a ser los primeros productores de brócoli en la región. Ya, como primer punto, vamos a hacer, no sé, capuchones de micrófonos, ¿no? Y le vamos a vender a todos los chinos para que los chinos manden sus micrófonos al mundo. Perfecto, ya. Pero no tenemos esa aspiración, digamos, ¿no? O sea, vivimos ahí mirándonos la cola, ver qué está pasando todos los días y vivimos en círculos sin este entusiasmo de decir, qué chévere, este año creció por tanto, y sentirse orgulloso del crecimiento, de la bonanza, de que este año te fue mejor, de que revisas los números y estás en cuenta azul y no en la roja. Ahora, partiendo de esta premisa, ¿no? De que la política es perversa, digamos, que la gente está concentrada en mantenerse en el poder, ¿ya? Lo conversábamos hace 1 o 2 días con Andrea y yo muy a la ligera digo, ya van a salir con que esto fue sabotaje. Y la señorita Andrea me dijo, te lo firmo, mañana salen. Y de hecho, al día siguiente, obviamente dijeron este tema, ¿sí? Partiendo de esa premisa donde todo el mundo quiere gobernar, te voy a poner en compromiso con esta pregunta y quiero que, digamos, me la respondas quizás desde el análisis político, no tanto de encontrar si el culpable y todo lo demás. Y con esta pregunta, que también se la había comentado Andrea, casi nos enemistamos, ¿ya? Porque yo le decía a Andrea, yo creo capaz, ¿ya? Yo creo capaz al correísmo de hacer alguna cosa por querer llegar al poder. Como también creo que el actual gobierno es capaz de endilgarle responsabilidades a otra persona con la intención de que no le afecten en los votos. O sea, es feísimo creer que tus autoridades o aquellas personas que se lanzan de alguna forma a, digamos, estar al frente de una nación puedan ser capaces de cualquier cosa. Entonces, eso me asusta a mí como ciudadano, como elector, me asusta. Entonces, quisiera un análisis tuyo, no sé si digamos, esto merece un análisis, es decir, esta sensación de creer que todo el mundo en el mundo político es capaz de hacer cualquier cosa por llegar al poder. A ver, digamos, yo usualmente intento combatir la demagogia antipolítica, no estoy diciendo que tú lo estás haciendo. Lo que quiero decir finalmente es que es muy fácil establecer a la política como el pararrayos de todo, ¿no? La política es el ejercicio de alcanzar el poder, finalmente, ¿no es cierto? La discusión es los mecanismos y los métodos, ¿verdad? Sí, evidentemente, ¿no es cierto? El Ecuador no tiene una clase política, digamos, además que respete códigos, que establezca finalmente un respeto mínimo, digamos, ¿no es cierto? De la ley es la ley y se acabó, es decir, no es que yo veo quién eres finalmente para aplicar la ley, porque además somos este país, digamos, del quién y no del qué, ¿no? Aquí depende quién es finalmente, no de lo que hizo, depende quién es. Si finalmente el fulano es mi amigo, ¿verdad? Entonces lo justifico. Si es mi enemigo, digamos lo castigo y lo ataco, ¿no es cierto? Pero yo entiendo, estoy de acuerdo con lo que tú planteas, ¿verdad? Pero a mí mi angustia no es esa, finalmente, porque la clase política y la disputa política ha sido siempre esa. Y está bien, finalmente. Ahí el tema es, ¿dónde están los otros actores sociales? ¿No? Es decir, ¿dónde está la academia, verdad? Porque además también tergiversamos del concepto, ¿no es cierto? Ser profesor universitario no es ser académico. La academia aporta a la sociedad investigación de calidad.
¿no? O sea, yo me acuerdo claramente finalmente que en la discusión del juicio político a Lazo, ¿verdad? Me preguntaban, bueno, ¿y el juicio político tiene base legal o no? Yo decía, depende a quién le pregunte, si a los unos políticos o a los otros, pero nadie objetiviza la discusión. Entonces, mi problema finalmente no está que el correísmo o el anticorreísmo disputen el poder finalmente, ese no es mi problema. Y ese no debería ser el problema del Ecuador. El problema del Ecuador debería ser que debe haber una institucionalidad que sí, o el anticorreísmo o el correísmo utiliza mecanismos reñidos con la ley, la institucionalidad lo sanciona, la sociedad lo sanciona, la academia objetiviza el debate y te dice, estos son, digamos, los temas de los cuales se debe debatir, esto es verdad, esto no es verdad, ¿no es cierto? ¿Dónde están los gremios finalmente que tienen que ser actores políticos? Nosotros en nuestro primer libro, que se llama La Sociedad del Mito, teníamos un término que se llama actores políticos periféricos, ¿no? Es decir, en donde no eres un actor político partidista, pero eres un actor político involucrado en la sociedad. Lo que te quiero decir es que es muy fácil evidenciar, ¿no es cierto?, mecanismos de disputa de poder antiéticos en la política, pero finalmente no lo vemos cuando hay en otros mundos, finalmente, que también existen. Es decir, la disputa por el poder no está solo en el poder por sentarse en Carondelet, está en las empresas, finalmente, cuando el subgerente le serrucha el piso al gerente, están en las ONGs, están en las familias cuando se disputan los terrenos del abuelo. Ese es un comportamiento social normal, finalmente, pero ese no es el problema. El problema es que no hay, ¿no es cierto?, una contraparte de control de esos comportamientos. ¿O no hay corrupción en Alemania? En Alemania obviamente hay corrupción. Lo que sucede es que la institucionalidad sanciona esa corrupción, ¿no es cierto? En el Ecuador, yo me atrevería a decir en Latinoamérica, tenemos incluso la osadía de disputar lo que dice la ley, ¿no es cierto? Entonces, el semáforo está en rojo, ¿no es cierto?, te pasas, y lo que pasa es que el semáforo no debería estar en rojo, debería estar en verde. Cuestionas la ley finalmente, ¿no? No puede ser que en este país, en donde la segunda causa de muerte es siniestros de tránsito para jóvenes finalmente, menores de 22 años, y el Ecuador retire los radares de velocidad. Es que esto es una locura, solo es en este país. Entonces, claro, lo que te dicen es que los radares cobraban multas y había corrupción y ahí había un actor político. Regula los radares, pero no quita los radares, ¿no? Exacto. Es decir, somos un país, digamos, profundamente esquizofrénico, porque nada está en su lugar, todo se desordena, nadie ordena el debate, nadie es sensato finalmente en decir, por Dios, que la institucionalidad funcione. Entonces, claro, la disputa del correísmo y el anticorreísmo se podría dar, no importa, el momento en que haya finalmente una institucionalidad, una mirada social que lo sancione, que lo señale, que objetivice el debate y que deje finalmente de hacer que esta sea una discusión de quiénes y no de qué, ¿no? Pedro, tú has nombrado algo que a mí me parece súper interesante y que yo te digo, recurrentemente yo lo he escuchado en estos últimos años y mentiría si digo 5, 6, 7, 8, o sea, realmente muchos años. ¿De dónde está la academia? Esa pregunta a mí me parece a veces hasta retórica, ¿no? A veces hasta por buenos discursos se las da. Pero sí te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que la academia realmente debería actuar? Y si es que la academia ha actuado en la sociedad, digamos, o en estos temas políticos también, aquí en el Ecuador, si ha habido algún momento en donde realmente la academia se haya involucrado en estos temas. Yo, digamos, me da mucha pena repetir las cosas que hablamos en la última entrevista porque parece que yo no tendría nada nuevo que decir, pero no pasa nada nuevo, entonces me toca decir lo mismo, ¿verdad? Creo que hay una confusión profunda socialmente en el concepto de la academia. Se cree que dar clases en una universidad es la academia. No, la academia tiene que aportar con investigación. ¿Cuántas investigaciones, digamos, nosotros que hacemos análisis político, reputacional, digamos, de comunicación corporativa, conseguir información de calidad en el Ecuador es muy difícil porque no hay generadores de información. El Estado no genera información, digamos, cuantitativa, cualitativa ni siquiera me pongo a pensar, cuantitativa no. La academia en donde debería, digamos, generar esta investigación, ¿no es cierto? Además, en un momento de la humanidad en donde todo es subjetivo, no sé si se han dado cuenta de esto finalmente, es decir, ya la verdad no es objetiva en el siglo XXI. Cualquier verdad está sujeta a la subjetividad, en debate, exacto, está en disputa por cualquiera además, ¿no? Es decir, aquí cualquiera con 200,000 seguidores en Instagram o en TikTok, posesionas un frame. Punto. Y no importa que yo sea un doctor en medicina con 4 títulos PhD y me he pasado investigando sobre COVID, ¿verdad? Al TikToker de 200,000 le crees mucho más que el COVID se combate con gárgaras de bicarbonato que al médico. ¿Por qué? Porque finalmente hay 2 fenómenos que suceden en el siglo XXI, en la humanidad del siglo XXI. Lo primero es que no hay verdades absolutas, es decir, que ahorita la verdad está en disputa, ¿verdad? Y lo segundo, que el rito social es la opinión. Si tú no opinas, no existes. No importa que no sepas.
No hay nada más ecuatoriano que opinar de algo que no sabes. Es impresionante, es increíble, ¿no? Entonces, claro, aquí no hay técnica, no hay ciencia, yo opino, a mí me parece, y claro, como la ciencia es contrafáctica, ¿verdad? Es fácil posicionar frames. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? El movimiento terraplanista en el mundo. El movimiento terraplanista en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, está súper bien financiado, tiene una página web increíble, ¿no? Y ellos lo que te hacen son ejercicios, digamos, vivenciales, ejercicios cotidianos, ¿verdad? Entonces, Andrea, la Andrea que le encanta irse a la playa, ¿verdad? La Andrea se va a la playa, ¿no? Usted se para en el filo de la playa, Andrea. ¿Cómo es el horizonte? ¿Curvo o plano? Depende de cómo lo vea uno. Es curvo, no, es curvo, claramente es curvo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la Tierra es plana, ¿sí? Es decir, ahí no hay discusión. No importa finalmente que haya imágenes satelitales, que la humanidad, digamos, haya logrado mandar astronautas al espacio, no importa eso. Como es vivencial y como la ciencia es contrafáctica, es más fácil creer, digamos, en eso ordinario que creer que alguien ha pasado su vida investigando, ¿no es cierto? Otro ejemplo que les doy. La gastronomía, ¿no es cierto? La gastronomía es una ciencia que requiere técnica. No es lo que a mí me gusta, finalmente, ¿no? No es que si a mí me gusta ponerle azúcar al montepillo, ¿verdad? Entonces ese plato está bien. No, hay técnica, ¿verdad? Entonces, digamos, hay gente que estudia mucho gastronomía, hay técnicas que hay que respetar, pero en las redes sociales hay foodies. Entonces los foodies te dicen qué restaurante es bueno y es malo con base a lo que a ellos les gusta o no. Eso no tiene nada que ver, porque la gastronomía tiene técnica. A ti te puede parecer feo o rico algo, ¿verdad? Pero puedes decir, este plato a mí no me gusta, pero tiene una técnica perfecta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ahora el siglo XXI se caracteriza por eso, por subjetivizar todo, porque todo está en disputa. Pues claro, cuando no tienes una academia que te ayude a poner elementos sobre la mesa del verdadero debate, todo se pierde. Por eso me parece que la entrevista al vicepresidente Dajic es súper interesante, porque él te dice exactamente de lo que hay que discutir, ¿no? Pero lo que hay en cambio, Pedro, yo creo que se abre también, digamos, otra discusión, ¿verdad? Sobre esto que tú dices ahora mismo, porque claro, hay esto del sesgo de confirmación también, es decir, que así yo le oiga al mismísimo, y voy a tomar el nombre también de Dajic, porque claro, hay mucha gente que lo escucha, hay mucha gente que le crea, es realmente una persona que lidera opinión pública en muchos aspectos, es decir, incluso hay hasta memes de Alberto Dajic, ¿verdad? Porque opina de muchas cosas y hay gente que le cree muchísimo, pero aún esa gente que le pudo haber escuchado en la entrevista, apaga la tele, aunque lo haya escuchado a alguien que él lo sigue, apaga la tele y dice, no, la dolarización es tal y tal y tal, y se queda con esa hipótesis o se queda con ese discurso que ya se ha plasmado. Es decir, realmente, digamos, la intervención de la academia, la intervención de la investigación, la intervención de datos o hablar sobre datos, digamos, puede cambiar. No sé si solo el Ecuador, pero digamos, este sesgo de confirmación que está tan arraigado ahora mismo. Yo a veces le digo a mi papá, ya no discutas porque de verdad, así tú les muestres las cifras, los datos, o sea, así muestres que la pared es roja, te van a decir que la pared es blanca porque eso es lo que ellos creen. Entonces, ¿para qué pelear? ¿Para qué meterse ahí? Yo no sé, Pedro, entonces si tú coincidas con lo mismo y si es que la academia podría cambiarlo al final del día. George Lakoff, digamos, decía... creer que uno puede, no lo decía literalmente porque soy pésimo para acordarme literalmente como decía, ¿no? Pero él decía, creer que una creencia irracional deja de ser creída por la existencia de evidencia es en sí mismo una creencia irracional. Es decir, que tú muestres evidencia a la gente para que deje de creer lo que la gente cree es en sí mismo una creencia irracional. Yo no digo que finalmente si la academia empieza a dotar de datos, la gente va a dejar de creer lo que finalmente su mente cree, pero por lo menos es un paso, ¿no es cierto?, para por lo menos tener información objetiva para que el resto pueda tener argumentos para debatir y discutir. Lo que pasa es que creo que el rol de su papá, por ejemplo, André, no es el convencer a la gente. Hay, digamos, otros actores que tienen finalmente ese rol, por ejemplo, el periodismo. Es decir, el periodismo es fundamental cuando hace una entrevista y detecta que alguien está haciendo una afirmación, la pregunta inmediata es, ¿usted tiene evidencia de lo que está planteando?
¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo recogió? Metodológicamente, ¿de dónde saca eso? Gracias, voy a investigar. Al día siguiente digo, lo que dijo Pedro Donoso ayer no es verdad. Aquí están los datos. Capaz que sí es verdad y no hay evidencia concluyente. Es decir, cada uno tiene que cumplir un rol social, digamos, ¿no? Con lo que la academia nos podría dar. Ok, Pedro y Andrés, les invito a que regresemos a Ecuador, porque sí quisiera analizar un poquito esto, la parte de la comunicación del Estado, lo que ha sucedido en las últimas 72 horas, básicamente, principalmente quizás con lo que ha dicho la ministra Inés Manzano, este frame del sabotaje, ¿no es cierto? Que digamos, es lo que ha inundado el día de hoy los titulares y los programas de opinión, que digamos es como la dolarización, ¿no es cierto? Es como en época de elecciones siempre sale la dolarización. No recuerdo que haya salido el tema del sabotaje en el contexto de las campañas electorales y todo lo demás, pero en esta ocasión ha salido y está, ¿sí? ¿Cómo analizar la comunicación? Es decir, realmente no tenemos un vocero presidencial, una figura que salga a decir o hablar ante la opinión pública la posición del gobierno, ¿no? Esto es lo que ha sucedido, no tenemos información, vamos a recoger las cosas y mañana a las 12 prometemos dar un primer acercamiento, una primera información. Sino que se comienzan a disparar, ¿no? Y le pasa al gobierno, le pasa a la Revolución Ciudadana, ¿no? Hace poquito una sabrita se pone ahí a hablar de la organización, luego la desautorizan, en fin. ¿Cómo analizas tú la comunicación del gobierno en estas últimas horas, en estos últimos días, con relación a lo que ha sucedido, tanto en el puente cuanto en Esmeraldas? Y yo quiero ahí complementar también, Pedro, y cómo has visto, digamos, las reacciones de, por ejemplo, la prefecta Marcela Guiñaga el día de ayer con el tema del puente, el día de hoy el municipio de Quito, en lugar de salir a pelear, ha mandado un comunicado y a decir de si hay un peligro o un riesgo de sabotaje, vamos a pedir a los militares que vayan a la planta de Papayacta, etcétera, porque te digo la verdad, yo pensé que Pavel iba a salir, el alcalde iba a salir a confrontar. Digamos, a confrontar, lo que pasa que como lo ha hecho el alcalde de Esmeraldas, para pelear se necesitan como lo dos, ha ¿no? hecho Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, pero realmente a mí, particularmente a mí, me ha sorprendido el comunicado del municipio de Quito hoy. ¿Qué opinas tú, Pedro, de todo lo que ha pasado últimamente? A ver, digamos, evidentemente el gobierno no tiene un vocero, ¿no? Y eso creo que es una de sus principales falencias. Yo veo, por ejemplo, el gobierno de Milei, ¿no? Con todas sus dificultades, tiene un vocero clarísimo que logra de una u otra manera posicionar titulares, que me parece que es una gran ventaja. El gobierno no tiene una vocería establecida, tiene ministros voceros que finalmente además no tienen la capacidad de posicionar. La ministra Manzano además muy nerviosa, diciendo que finalmente, me parece que fue anteayer o ayer, diciendo una cosa del supuesto sabotaje, ahora diciendo que es un informe del CIE, es decir, tropiezan muchísimo, pero yo creo que la carencia de vocería tiene un problema neutral, digamos, neurálgico, un problema de génesis, que es la falta de identidad. Es decir, cuando no tienes una identidad clara, tus vocerías van a fracasar. ¿Por qué? Porque el vocero transmite tu identidad, licúa en narrativa tu identidad. ¿Cuál es la identidad del gobierno de Noboa? Yo no sabría responder. Identidad ideológica, identidad programática, identidad política, no lo sé, ¿no? Cuando tienes una candidatura, digamos, como la de Luisa González, como la del correísmo, tampoco tienes una identidad clara y no se diga, digamos, Pavel Muñoz, digamos, ¿no? Es decir, cuando tienes una crisis extraordinaria como la que estamos viviendo, lo único que puedes hacer es construir antagonismos con liderazgos extraordinarios, ¿no? Pavel Muñoz no es un líder extraordinario, es un desastre como líder finalmente, porque hace estas cosas, es decir, le da la razón al gobierno. Si alguien finalmente me acusa a mí como alcalde de ser el responsable del sabotaje, yo no voy a decir, manden nomás a los militares para que cuiden porque sí les voy a sabotear. El problema de eso es que hay un mito generado por el gobierno que tú no estás desmitificando, ¿no? Sabemos finalmente además la infraestructura y el riesgo que corre el correísmo cuando además la fiscal general del Estado es un actor político, digamos. Y eso hay que Debería haber salido a confrontar, digamos, esa declaración, Pedro. No sé si a confrontar, pero sí a desmitificar. Es decir, el objetivo para mí hubiese sido la desmitificación. Con un pedido a fiscalía, quizás, señores, por favor, investiguen todo lo que tengan que investigar. Pues sí, ¿no? Que eso tomen mi teléfono, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero yo hubiera ido personalmente, sabemos que el alcalde está en París,
¿no? Pero finalmente, digamos, eso sucede. Es decir, hay una diferencia, no es que hay una diferencia, nosotros hemos desarrollado conceptualmente la diferencia entre mito y aforismo, ¿no? El aforismo es un mito ya instalado, ¿sí? ¿Cuál es el mito alrededor del correísmo? Que intenta siempre, ¿cómo se dice? Intenta sabotear o intenta desestabilizar, es la palabra, perdón, a los gobiernos. Lo han dicho desde que Lenín Moreno estaba sentado finalmente en Carondelet, ¿verdad? Entonces, si ese ya no es un mito, es un aforismo, lo único que tú no te puedes permitir es que ese aforismo encuentre, ¿no es cierto?, un atisbo de verdad y de realidad. Entonces, lo que dice José Antonio, es decir, si a mí me estás acusando de algo, yo voy y me presento a la fiscalía y digo, señores fiscales, aquí estoy yo, y me siguen todo lo que quieran. Porque nosotros no estamos, digamos, haciendo ningún proceso de sabotaje. Contrario a eso, lanzas un comunicado absolutamente mal redactado, largo, inentendible, sin ningún aporte, ¿no? Muy parecido finalmente al liderazgo de Pavel Muñoz, que es triste decirlo, pero hay que decirlo. Entonces, claro, no tienes unos liderazgos extraordinarios que enfrenten a esta crisis extraordinaria y es lo que estamos viendo. Pero eso está vinculado no solo con la vocería. Para mí no es un problema de vocería, es un problema de identidad. Porque la vocería licúa narrativamente una identidad. Cuando no hay identidad, no hay vocerías. Muy bien, Pedro, yo no sé si tú tienes una última pregunta, pero sé que estás con el tiempo justito, así que no quisiera tampoco quitarte más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es súper provechoso estar contigo y poder hablar de estos temas, tener una conversación que no es ni siquiera una entrevista, sino realmente es un diálogo para mirar lo que ocurre justamente ahora a propósito de la campaña electoral, que aunque no es oficial, ya estamos en campaña electoral. Yo solamente quisiera cerrar con Pedro con una última. Digamos, en este cruce de acusaciones y de posicionamientos de Frame, digamos, ¿quién pierde? No necesariamente, digamos, entre estos dos actores que se están disputando la presidencia de la República, ¿no? Le decía yo a Andrea, mañana viernes juega Ecuador, nadie está enterado. Nadie está enterado, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Podemos estar ya clasificando al Mundial, pero no existe. Quizás esa última alegría, ese último bastión de felicidad que tiene el Ecuador en sus deportistas, en su selección, pues está pasando desapercibido. El debate es el día domingo, ¿no? Nadie está hablando del debate, todo el mundo está concentrado en esta clase de cositas. ¿Quién pierde? ¿Quién está perdiendo quién está quitando votos a quién con todo lo que está sucediendo en esta última semana? Yo creo que es muy difícil determinar eso, más aún cuando no tengo números, digamos, actualizados. No me gusta hablar si no tengo números. Pero son ingredientes que van a pesar, digamos. O sea, ¿esta clase de cosas está pesando o no están pesando? Yo creo que la discusión ahí, y que incluso yo respondía finalmente esto en una entrevista, es que ahorita están pasando cosas tangibles. La discusión de la dolarización es una discusión intangible, ¿no? Es decir, es una discusión de expectativas, es una discusión de miedos, es una discusión que no se puede sentir, palpar, ver. Pero la discusión de los 200,000 afectados, de acuerdo a Diario El Universo, por el invierno de la costa, eso es tangible, ¿no es cierto? El derrame petrolero de Esmeraldas es tangible, lo puedo ver, lo puedo leer, lo puedo sentir. Creo que las dos candidaturas están, digamos, en esta discusión de quién dolariza más rápido, porque ahora es quién dolariza más rápido, quién hace más reformas, quién es más corrupto, quién es más mentiroso, hablando de expectativas no tangibles, digamos, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos candidaturas está entendiendo. Yo concuerdo, digamos, José Antonio, no sé si ese fue, digamos, lo que planteaste, pero para mí es clarísimo que los votos finalmente que tiene que sacar el un candidato de la otra candidato o viceversa son entre ellos. Es decir, porque no puedes sacar agua de la piedra, no hay votación, no hay votos, es 1,5 millones de votos finalmente, un poquito más creo de nulos que no, para mí no se mueven, ¿verdad? El ausentismo finalmente sin un censo poblacional no sabemos cuál es su razón, entonces es difícil determinarlo, ¿verdad? Ahorita lo único que puede hacer es que un candidato le robe más votos al otro. ¿Qué está pasando? Creo que ninguno de los dos está robando votos. Creo que está inamovible, digamos, de esa discusión, porque están en una guerra mediática finalmente sin entender que en territorio están pasando otras cosas, ¿no? Entonces creo que no hay esta capacidad, o creen que finalmente traducir, digamos, necesidades por titulares les está funcionando, y yo creería que no. Ahora, falta un mes para campaña. Creo que el gran elector en la campaña va a ser la institucionalidad. Creo que aún no hemos visto todo lo que tenemos que ver. Creo que la violencia va a ser otro de los grandes electores. Creo que el invierno, las tragedias naturales, la ausencia del Estado podría ser otro elector, pero creo que falta muchísimo aún para sacar algún tipo de conclusión. Perfecto. Ahora sí, señorita Andrea Orbe.
dejemos ir al señor Pedro Donoso. Así es. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Siempre muchas gracias por estar aquí. No, yo quiero agradecerles porque siempre tienen la paciencia de invitarme. Les mando un abrazo a los dos. Chao, nos vemos.